Si yo salgo a correr 5 kilómetros para bajar la panza, y hace mucho tiempo que no corro, de pronto se me va a salir el corazón por la boca y la biología me va a decir, pará la máquina. La biología me está dando una clara señal y me está diciendo, pará. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo mucha energía vital y porque estoy sometiendo a mi cuerpo humano a un estrés físico innecesario. Claro. Por lo tanto, acabo de hacer algo, ¿no es cierto?, irresponsable, podríamos decir. ¿Y el cerebro qué hace? Porque eso fue producto de la mente, irresponsable en este caso, ¿no? El cerebro dice, esto sale fuera de mis cálculos. Yo no tenía en cuenta esto, dice el cerebro. Ahora tengo que recuperar energía vital y como esto sale fuera de mis cálculos, entiendo que esa persona ha sometido el cuerpo físico a un estrés y lo que ocurre en ese momento es que hay modificaciones celulares en el cuerpo. Y por eso el cerebro es como si se agarrara la cabeza y dijera, no, ¿qué estás haciendo? No es de esta manera. Tenés que salir a correr de a poquito, todos los días un poco, porque si salís de golpe así, entonces te vas a enfermar, dice el cerebro. Y tal cual, cuando la persona termina de correr 5 kilómetros, que sometió físicamente a su cuerpo a un estrés innecesario, y es algo inhabitual en la vida de esa persona porque nunca lo ha hecho, cuando llega a su casa se enfría el cuerpo y empieza a tener dolores musculares, estado febril, vómitos, dolores, está enfermo. Sí. La diferencia es que esta persona sabe por qué se enfermó. Sabe y puede relacionar conscientemente que esa inflamación y ese dolor y ese estado febril tiene que ver directamente con ese sobreestrés físico que él hizo. Y la persona dice, uy, esta enfermedad tiene que ver con lo que yo hice unos días atrás. Y lo comprende y no hace estrés con la enfermedad. Porque la persona relaciona esos datos y dice, ya sé por dónde viene esta inflamación y este dolor, ya sé por dónde viene. Vine porque fui a correr 5 kilómetros y después me morí cuando llegué a casa. Claro. No tendría que haber hecho eso, por lo menos de esa manera. ¿Cómo la persona entiende eso? Es un hecho consciente. Por lo tanto, va a tener una reparación, claro que sí, pero va a durar menos. Quizás 2 o 3 días, él dice, bueno, esto dura 2 o 3 días, y tal cual, dura 2 o 3 días y se le pasa, y recupera energía vital. Pero, ¿por qué no sigue enfermo? Si es un estrés físico. Porque la persona entiende que tiene que recuperarse de esa manera, tiene que, eso es algo, digamos, intuitivo en la persona, que incluso cualquier persona que se ha enfermado, vos, yo, de niño, teníamos a nuestra madre que nos asistía, nos arropaba, nos daba el tecito, y bueno, y con eso ya estábamos bien. Eso nos hacía recuperar inmediatamente la energía vital. Y generalmente, como no hacíamos estrés con la enfermedad, porque si mamá dice que ya se me va a pasar, sana, sana, colita de rana, entonces si lo dice mamá debe ser por algo. Y nos quedábamos tranquilos, hacíamos el proceso de sanación y curación y a otra cosa, y nos recuperábamos. Pero cuando somos adultos, y ya empiezan a despertar estos programas de nuestros ancestros, ya hoy, por las creencias, por la mala información errónea que tenemos, lamentablemente hoy como no está mamá y no está papá, y somos seres adultos, entre comillas, entonces ahora estamos como, de alguna manera, sujetos a estos miedos irracionales que tienen que ver con lo que uno cree de la enfermedad. Entonces, supongamos que yo no salgo a correr, que de pronto hago un estrés emocional. Vamos a suponer una separación afectiva inesperada. Okay. De pronto yo hago un shock emocional y en ese shock emocional pasa lo mismo que cuando yo salí a correr. Estoy agitado, Claro. pero la diferencia es que no es un estrés físico, es un shock emocional. Y estoy en las mismas condiciones. Llego a mi casa, me relajo, pasa la tormenta y me enfermo. Es decir, es como si yo viniera de correr, llego a casa, una vez que vengo de correr, me enfrío y ahí aparece la enfermedad. Los dolores musculares y todo eso. Y con el estrés emocional psíquico pasa exactamente lo mismo. Me relajo del estrés, del shock que me provocó esa situación y ese acontecimiento, y ahora cuando me relajo aparecen los mismos síntomas que serían la equivalencia, ¿no es cierto?, al mismo estrés físico que yo hice anteriormente cuando salí a correr. Pero en vez de ser un problema físico, este es un problema emocional.
Exactamente, es un estrés psíquico, emocional. Ahora, la pérdida de energía vital que yo perdí cuando fui a correr y la pérdida de energía vital que yo perdí cuando hice ese shock emocional y no le pude dar una descarga, puede ser exactamente la misma incluso. Entonces yo voy a estar varios días preocupado. Vamos a suponer que yo estoy todavía en esa fase 1 de estrés, ¿no? Estoy preocupado, todavía no puedo resolver el conflicto de esa separación afectiva, pasaron ya 5 días y claro, y después de 5 días me enfrío, se enfría el cuerpo. ¿Por qué? Porque resuelvo el conflicto, me relajo, quizás porque hablo con mi pareja me vuelvo a arreglar. Es exactamente lo mismo que pasa cuando me fui a correr. La diferencia es que cuando yo terminé de correr e hice ese estrés físico, el cuerpo se enfrió enseguida, porque hice un estrés físico nada más. En este caso, en un estrés psíquico-emocional, pasa exactamente lo mismo. Aparecen los mismos síntomas. Bueno, una vez que aparecen los mismos síntomas, aquí está la diferencia. La persona no sabe por qué se enfermó. La persona no hace la relación directa de esos datos. Es decir, la persona no puede hacer la relación de sus síntomas de enfermedad con el shock emocional que hizo con esa separación afectiva. Como no puede hacer esa relación de su enfermedad con ese estrés emocional psíquico, puede esa persona estar sujeta, inconscientemente o conscientemente, a ciertos miedos a la enfermedad. Y ahí es donde esa persona, por falta de conocimientos y por esos programas que todos tenemos del miedo a la enfermedad, pasa que aquí la persona, como no sabe y no puede hacer esa relación fundamental, el proceso de enfermedad es más intenso muchas veces o es más largo. Entonces, una enfermedad que tendría que durar 2 o 3 días, termina durando 1 mes, 2 meses, 3 meses o 6 meses. Porque la persona todavía no ha descubierto que esa enfermedad tiene que ver con ese estrés emocional que vivió específico y porque encima le tiene miedo a la enfermedad. Porque quizás nunca le había pasado eso de enfermarse de esa manera, pero tampoco nunca le pasó de que tuvo una separación afectiva inesperada. Era la primera vez en su vida. Y ahí es donde está la conciencia, prácticamente. Esa es la diferencia que hay entre una persona que es consciente y una persona que no es consciente. Ya.